Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar de la relación entre la orientación sexual y personalidad en una muestra de adolescentes argentinos. Este es un texto de Gabriel Genice, Ayelen Jumeniuk, Joaquín Ungaretti, Edgardo Etcheazahar y Sol de Giuli. Empecemos. Resumen: los temas vinculados a la sexualidad y a más específicamente la orientación sexual han tomado significativa importancia en los últimos años, sobre todo en la adolescencia, tanto en ámbitos educativos como en el campo de la salud. En Argentina no se dispone de estudios que permitan comprender la naturaleza de la orientación sexual en adolescentes. Ante la importancia de la temática, se llevó a cabo un estudio descriptivo con el objetivo de conocer cómo vivencian la orientación sexual los adolescentes y su relación con los factores de la personalidad. La muestra se compuso de 418 adolescentes con edades entre 14 y 19 años. Se realizaron una serie de preguntas acerca de la orientación sexual, sentimientos, fantasías y experiencias sexuales. Un 60,3% de los adolescentes se identificó como heterosexual, un 23,2% como mayormente heterosexual, un 13,2% como bisexual y un 1,4% mayormente homosexual, un 1% como homosexual y un 0,9% otras orientaciones sexuales. Se observaron relaciones entre la orientación sexual y los factores de personalidad, existiendo una relación positiva entre las mujeres que se identifican como bisexuales y la apertura a la experiencia, así como entre aquellos participantes de ambos sexos, heterosexuales y mayormente heterosexuales, y el factor extraversión. Se obtuvo una relación positiva entre el factor extraversión y los varones que poseen experiencia sexual. Los resultados aquí propuestos dan cuenta de la necesidad de no asumir la heterosexualidad como norma entre la población adolescente y continuar trabajando en programas de educación sexual integral. La orientación sexual se define como la preponderancia de excitaciones eróticas, sentimientos, fantasías y conductas que se tienen por varones, por mujeres o por ambos, y se divide en tres componentes: la atracción sexual, la conducta sexual y la identidad sexual. La atracción sexual se basa en la respuesta fisiológica y emocional de una persona frente a la otra, y la conducta sexual en los comportamientos y acciones observables de ella. La conducta sexual puede ser definida en un sentido más amplio, incluyendo besos, caricias, abrazos y actividades como las citas diádicas que no requieren contacto sexual físico alguno, pero que también son expresiones de interés sexual. En cuanto a la identidad sexual, como otro de los componentes de la orientación sexual, los autores hacen referencia a la capacidad del individuo de autoidentificarse y reconocer su sexualidad desde la experiencia interna, incluyendo rótulos relacionados con la orientación sexual: ser homosexual, bisexual o heterosexual. Pese a que se trata de constructos relacionados entre sí, los autores sostienen que la atracción, conducta y el rótulo de identidad no siempre se compaginan. Estos indicadores han sido utilizados para evaluar la orientación sexual, tanto en términos de categorías discretas, heterosexual, bisexual, homosexual, o como un continuo desde completamente heterosexual hasta completamente homosexual. En cuanto a la prevalencia de elecciones de tipo homosexuales y bisexuales a nivel internacional, se estima que el 3,8% de la población de Estados Unidos pertenece a la comunidad LGB. Además, cerca de 700.000 individuos se identifican como transgénero, por lo que en total existe una población de 9 millones de personas que pertenecen a la comunidad LGTB. En Chile se incluyeron preguntas sobre la orientación sexual en la Encuesta Nacional de la Juventud, observando que el 84% de la población se identificó como heterosexual, 2% como homosexual y el 1% como bisexual, mientras que el 13% decidió no responder. Por su parte, la Encuesta Nacional de la Juventud realizada en México analizó la frecuencia de enamoramiento, conductas sexuales e identidad no heterosexual. Se encontró que el 3% de la población joven mexicana reportaba haber tenido al menos una vez una relación homosexual.
El 11,5% reportó haberse enamorado de alguien del mismo sexo, el 1% se identificó como homosexual y el otro 1% como bisexual. En esta última línea, Paredes y Polanski realizaron una investigación similar en Ecuador, teniendo como resultado que un 12,5% de los encuestados mostraron conducta hacia atracción bisexual y otro 4,17% atracción homosexual, no encontrando ningún individuo exclusivamente homosexual. En Argentina, al momento no se han encontrado datos sobre la orientación sexual de los adolescentes. Otra de las perspectivas frecuentemente utilizadas para el estudio de la orientación sexual es la perspectiva del espectro, descrita inicialmente como por McConaughey, quien refería que la sexualidad existe a través de un continuo con distintos tipos de matices entre la heterosexualidad y la homosexualidad. De acuerdo al autor, el debate entre categorías y el continuo en relación a la orientación sexual sigue siendo uno de los temas que aún no ha podido ser resueltos en las ciencias sexuales. Con el objetivo de lograr una evaluación empírica de la orientación sexual mediante esta perspectiva, la escala desarrollada por el grupo de investigadores liderado por Kinsey, citaban Fernández, Quiroga y Rodríguez, mostró un cambio sustancial en la concepción de la orientación sexual. Pasar de un enfoque categorial dicotómico vigente desde el fines del siglo XIX hasta esos momentos a uno dimensional. Los criterios básicos de clasificación dentro de ese continuo son las conductas o actos sexuales, las fantasías sexuales, dando por supuesto que ambas facetas están estrechamente relacionadas. Es a partir de lo expuesto que en el marco de la psicología, los investigadores hayan intentado a lo largo de la historia identificar aquellas variables psicológicas que se encuentran asociadas a diferentes opciones sexuales por parte de los individuos. En este sentido, las relaciones entre la personalidad y las diferentes opciones sexuales han ido sistemáticamente y han sido sistemáticamente objeto de estudio en el marco de la disciplina psicológica. La construcción de la personalidad y su vinculación con la orientación sexual. La personalidad, como factor psicológico, es particularmente difícil de cuantificar dado que es muy variable y su influencia en los pensamientos y el comportamiento es complejo de determinar. El estudio de la personalidad desde un punto de vista psicológico se trabajó desde distintos marcos teóricos, entre los cuales se pueden mencionar la teoría de la personalidad, la teoría psicodinámica, la teoría comportamental, la sociocognitiva, la humanista, la biopsicosocial, la teoría de los rasgos. Todos estos enfoques teóricos en relación a la personalidad dificultaron una conceptualización única de dicho constructo. Actualmente se entiende que la personalidad, con un patrón complejo de características psicológicas profundamente enraizadas que se expresan de forma automática en casi todas las áreas de la actividad psicológica. Se han observado algunos estudios diferentes y diferencias en las predominancias de ciertas facetas de la personalidad entre la población gay y la heterosexual. Mientras que los hombres gays puntúan más alto que los hombres heterosexuales en extraversión, agradabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia, las mujeres heterosexuales puntúan más alto que las mujeres homosexuales en neuroticismo y apertura a la experiencia. En cuanto a la población que se autopercibe como bisexual, tienden a poseer resultados intermedios entre población heterosexual y homosexual. Sin embargo, la población bisexual masculina tiende a ser similar a la homosexual. Zheng, Lipa y Schenk encontraron resultados similares a los mencionados en la población de China. Existen algunas explicaciones en relación con las diferencias y similitudes en población homosexual y heterosexual. Tanto las teorías biológicas como las sociales tienden a presentar explicaciones plausibles. Los posibles factores biológicos incluyen los efectos de los genes, las hormonas prenatales y los procesos genéticos y ambientales que conducen a la inestabilidad del desarrollo. Los posibles factores socioambientales que conducen a diferencias heterosexuales y homosexuales en la personalidad incluyen variaciones en la socialización de los padres y las prácticas de crianza de los hijos, los efectos de los estereotipos sociales sobre el género y la orientación sexual, y los efectos de los roles sociales, específicamente los roles de género y los roles de orientación sexual. Cierta evidencia permite dar
consistencia a esta hipótesis son los estudios que dan cuenta cómo han cambiado los niveles de dominancia entre los roles sexuales de las mujeres en el transcurso del siglo XX. Teniendo en cuenta la relevancia actual de la temática en cuestión y considerando que no se han hallado trabajos de esta índole en el contexto argentino, el objetivo de este estudio es analizar la relación entre la orientación sexual y los factores de personalidad en adolescentes argentinos. Método. Se utilizó un muestreo no probabilístico incidental por el que se seleccionaron 418 adolescentes de 14 a 19 años. Eran chicos residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El 6,9% de los participantes indicó tener un nivel socioeconómico alto, el 79,2% un nivel medio y el 13,9% un nivel bajo. Instrumentos. En primer lugar, se administró una batería de 9 preguntas para indagar sobre la atracción e intereses sexuales de los participantes, 5 de los cuales medían la orientación de atracción sexual. Por ejemplo, me siento fuertemente atraído por personas del sexo opuesto y quizás en un futuro tenga experiencias sexuales con personas del mismo sexo. Y 4. La orientación de la conducta sexual. Por ejemplo, durante los últimos 12 meses, ¿con cuántos varones tuviste relaciones sexuales? El contenido de la encuesta se desarrolló basado en la revisión de la literatura. En un segundo momento, los participantes completaron una versión adaptada y validada al contexto argentino del inventario Big Five, con el objetivo para evaluar los estilos de personalidad. El mismo está compuesto por 44 ítems y se responden en una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta. 1 totalmente en desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo, para evaluar la consistencia interna de cada una de las 5 dimensiones que componen el BFI. Se ha analizado el coeficiente alfa de Crobach para cada una de ellas. Para el factor de extraversión se obtuvo un valor alfa de 75, para el factor afabilidad alfa igual 68, para la consistencia alfa igual 74, para el factor neuroticismo alfa igual 77 y para el factor apertura alfa igual 78. El BFI es un instrumento fiable, verificándose la homogeneidad de cada una de las escalas que la componen. Análisis de datos. Se realizaron análisis de tendencia central, media y desviación típica, frecuencias y porcentajes. Se estudió la consistencia interna, coeficiente alfa de Crobach, de cada dimensión de la personalidad y análisis de la varianza, ANOVA. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS22. Procedimiento. Se contactó a las autoridades de diferentes colegios secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para solicitar autorización. Seguidamente se procedió a informar a los padres o tutores legales de los estudiantes acerca de la finalidad de la investigación y solicitando su consentimiento informado. Posteriormente se envió por correo electrónico un enlace web al Instituto de Evaluación, al cual garantizaba el anonimato de los participantes y el uso de la información recolectada con una finalidad académico-científica. El procedimiento se ajustó a los requerimientos de la International Test Commission para la realización de evaluaciones basadas en computadoras y enviadas mediante Internet. El instrumento de evaluación utilizado en esta investigación fue aprobado por el Comité de Ética de Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Flores. Resultados. Acá hay 2 tablitas que si quieren verlas bien las recomiendo que busquen el estudio. Y dice, ante la pregunta ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor tus sentimientos? Se observó una distribución de los siguientes valores que se presentan en la tabla 2. Tal como se puede observar en la tabla 2, la respuesta únicamente me siento atraído por personas del sexo opuesto y nunca tendría experiencias sexuales con personas del mismo sexo obtuvo el mayor porcentaje de respuestas, 47,8%. Siendo la respuesta solamente me encuentro atraído por personas del mismo sexo que el mío y nunca tendría experiencias sexuales con personas del sexo opuesto, es la que menor porcentaje obtuvo, 5,7%. Después de no me siento atraído por ningún sexo ni opuesto ni igual al mío, 0,5%. Ante la pregunta, ¿cuándo fantaseas sobre sexo piensas en marcar la opción que te parezca más adecuada? Se observa una distribución de valores que se presenta en la tabla bien. Varones 46,4%, mujeres 34,7%, ambos 18,9% y ahí está el total que sería el 100.
Análisis de las relaciones entre sentimientos acerca de la propia sexualidad y los factores de personalidad. Con respecto a los sentimientos acerca de la propia sexualidad, se realizaron dos pruebas de ANOVA para realizar si entre las opciones 100% heterosexual, mayormente heterosexual y bisexual, se observaban diferencias estadísticamente significativas. Las diferencias fueron significativas con respecto a la dimensión de personalidad extraversión, pero no con apertura a la experiencia. En cuanto a las diferencias en dimensión extraversión, quienes optaron por la opción bisexual obtuvieron menores puntajes con respecto a mayormente homosexual y 100% homosexual. En relación con la descripción de la orientación preferencia sexual, se calcularon dos pruebas ANOVA para utilizar las diferencias entre quienes no están seguros, bisexuales y heterosexuales, con respecto a las dimensiones extraversión y apertura a la experiencia. Al igual que lo que sucedió con los sentimientos acerca de la propia sexualidad, se observaron diferencias en la dimensión de la personalidad extraversión, pero no en la apertura de la experiencia. Quienes no están seguros obtuvieron los menores puntajes de extraversión, luego los bisexuales obtuvieron un puntaje intermedio y por último los heterosexuales presentaron los mayores niveles de extraversión. A continuación se analizaron las fantasías sexuales de los participantes, siendo los valores posibles para que opten los participantes hombres, mujeres y ambos. Para el análisis de los datos, se dividió la muestra de hombres por un lado y de mujeres por otro. En relación con la apertura a la experiencia y la extraversión, se observaron los siguientes resultados. No se pudo realizar la prueba ANOVA en los resultados de hombres, ya que en la muestra solo se observaron 7 hombres que fantaseaban con hombres y 7 que lo hacían con ambos. El resto, 131 casos, fantaseaban con mujeres. En cuanto a los resultados de mujeres, tampoco se pudo calcular una ANOVA, debido a la opción de fantaseo con mujeres obtuvo solo 14 casos, mientras que en ambos 72 y hombres 187 casos. Se procedió entonces a calcular una prueba T entre la opción ambos y hombres, ya que ambos grupos contaban con la cantidad de casos requerida para realizar este contraste. Se observaron diferencias estadísticamente significativas, siendo las mujeres que indicaron ambos las que tienen mayores niveles de apertura a la experiencia con respecto a los que eligen hombres. No se observaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a la dimensión extraversión. Discusión. Los resultados obtenidos en la presente investigación son acorde a los previamente mencionados. Así también estos resultados son consonantes con la proyección de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que señala que entre el 1 y el 8% de los adolescentes se definirían en una línea de la homosexualidad. Esta evidencia estaría indicando una tendencia a nivel global en donde la orientación sexual debería ser interpretada como una dimensión con diferentes matices en lugar de categorías estancas, tal como pudieron vislumbrar diferentes autores. Por otro lado, resulta interesante observar los resultados obtenidos respecto a la preferencia sexual de los adolescentes, ya que a diferencia de los resultados mencionados anteriormente, se observó que el 47,8% respondió que únicamente se siente atraído por personas del sexo opuesto y nunca tendrían experiencias sexuales con personas del mismo sexo. Por otro lado, 24,4% respondió que se siente fuertemente atraído por personas del sexo opuesto y quizás en un futuro tenga experiencias sexuales con personas del mismo sexo. Un 9,6% respondió que se siente fuertemente atraído por personas del mismo sexo y quizás tenga en el futuro experiencias sexuales con personas de otro sexo. Y un 5,7% respondió que solamente se encuentra atraído por personas del mismo sexo que el suyo y nunca tendría experiencias sexuales con personas del sexo opuesto. Estos datos estarían indicando, tal como fue mencionado por Levy y Baldwin, la posibilidad de un cambio en la sexualidad adolescente, la cual permite manifestarse dentro de sus diferentes expresiones con mayores niveles de aceptación. En todas las variables estudiadas se aprecia la tendencia hacia la heterosexualidad. Sin embargo, es importante considerar que un 39,7% de la población estudiada no se identifica total o parcialmente dentro de esta categoría. La presente investigación arrojó una puntuación mayor en el factor extraversión, de quienes se identificaron con 100% heterosexual y mayormente heterosexual. En relación a las fantasías sexuales, aquellas mujeres que manifestaron fantasear con personas de ambos sexos obtuvieron mayores niveles de apertura a la experiencia respecto de los hombres. En estudios previos se encontró una correlación positiva entre el factor extraversión de la personalidad y la orientación heterosexual, como así también
el factor de personalidad, apertura de la experiencia y el género femenino que fantasea sexualmente con ambos sexos. Quienes se identifican como heterosexuales puntuaron más alto que la población bisexual en el factor extraversión. En cambio, aquellos que se identifican como bisexuales presentaron puntuaciones más elevadas en el factor apertura de la experiencia. Se considera que estas personas a lo largo de su desarrollo se han adaptado a una sexualidad no convencional. Por otro lado, se analizó la relación entre los factores de personalidad y la experiencia sexual, encontrando una relación positiva entre los chicos que tuvieron relaciones sexuales y el factor de extraversión. No se encontraron diferencias significativas de las chicas. Esta información es consistente con los resultados obtenidos en los trabajos de Lipa y Schenk en 2011, los cuales hacen referencia a las diferencias en cuanto a las facetas de la personalidad del sexo. Los resultados obtenidos en dichos estudios ponen de manifiesto la importancia de ampliar la investigación acerca de la relación entre la orientación sexual y personalidad en adolescentes, así como estos resultados dan cuenta de la necesidad de no asumir la heterosexualidad como norma entre los adolescentes con preguntas acerca de sus relaciones románticas y compañeros sexuales. Es menester que los proveedores de salud que trabajan con población adolescente poseer información sobre recursos y lugares a donde los jóvenes puedan acercarse en caso de necesitar conectarse con la comunidad LGBT. Asimismo, si bien los resultados obtenidos dan cuenta de una tendencia al cambio en torno a la conceptualización de la orientación sexual, es importante continuar capacitando y manteniéndose activo en torno a prevenir la homofobia o cualquier tipo de agravio hacia la población LGBT. El presente estudio presenta una serie de limitaciones a tener en cuenta. En la muestra participaron más mujeres que varones, lo que podría ser condicionado y que condicionó la calidad de las respuestas. Por otro lado, sería interesante poder replicar este estudio en otros territorios de la República Argentina a los fines de poder obtener datos representativos de distintas realidades del país. Muchas gracias.